lehenengo hizlaria Paul Liceaga Jauregui da, con una experiencia cercana a 25 años. Es un licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diploma de Estudios Vascos en la Facultad de Filosofía y Letras por la misma universidad, es MBA por el IDE Business School, al tiempo que formó parte de la primera edición del curso de gerentes de ADEGI en el área de negociación. Desde su conocimiento de la normativa civil y administrativa en el ámbito de la construcción, ha formado parte tanto de diversos despachos de abogados, empresas y UTEs relacionadas con la construcción, en las que ha participado en los equipos de dirección y representación y desde los que ha mantenido una estrecha relación con el mundo asociativo del País Vasco, Navarra, Madrid, así como del entorno comunitario. Desde 2012 es el director de asociaciones sectoriales de ADEGI y secretario de la Asociación de Constructores de Guipúzcoa, Ascongi. Su experiencia diversa la ha llevado a formar parte del cuerpo docente del Máster de la Abogacía de la UPV, SDEN, el Ludwig van Mises Institute de Bruselas o la Fundación Laboral de la Construcción, entre otros. Hoy nos va a hablar de la situación del sector de la construcción desde antes de la pandemia. Bueno, egun on danori. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nieke osalaneri jardunaldi hauek antolatzeko. Benetan aukera bat, gutxienez guretzako aukera bat da sektorearen irudi orokor bat emateko. Bueno, en primer lugar, agradecer a Osalan la celebración de estas jornadas y, en particular, la oportunidad que nos brinda para hacer una fotografía del sector en este momento, ¿no? Yo creo que era muy apropiada el contenido, no sé si el ponente, lo veremos, pero sí el contenido, porque después de este tiempo absolutamente incierto en el que todavía estamos, hacer una parada y un balance y un análisis y una fotografía general nos puede venir a todos muy bien. Me he tomado la licencia de interpretar un poco el enunciado de la ponencia, porque refiere desde antes de la pandemia, y procuraré referirme, por supuesto, al sector antes de la pandemia, pero me parece inevitable hablar del momento en el que está en este sector y del pronóstico que desde el mundo asociativo le vemos al sector. Y digo todo esto porque en muchas ocasiones, y aunque probablemente sea innecesario, insisto, me gustaría lanzar alguna serie de datos que nos recuerden el universo que compone el sector de la construcción, la relevancia que tiene y la repercusión que entraña. Y digo todo esto porque en muchas ocasiones tenemos dificultad para aproximarnos al sector de la construcción en su conjunto. En muchas ocasiones lo que hacemos es aproximarnos al sector de la construcción desde un subsector, desde la peculiaridad de una obra concreta, desde la diversa tipología de empresas que componen el sector. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el mundo asociativo estamos también tratando o procurando recordar el sector de la construcción en su integridad, en su interrelación con otros actores, con otros agentes. Insisto, porque muchas veces nos sucede que tenemos que hablar del sector de la construcción desde su vertiente edificatoria, desde su vertiente de obra pública, desde su vertiente de rehabilitación, y eso, en ocasiones, no nos permite ver la visión de conjunto, y en eso seguramente tendríamos que dar un pequeño impulso. Consecuencia de todo ello, y me permito traer algunos datos procedentes de un informe reciente de Pricewaterhouse, también de elaboración propia, de elaboración también conjunta con el resto del entorno asociativo de Euskadi, de Eraikune, de la Confederación Nacional de la Construcción, pero fundamentalmente me gustaría recordar que la industria de la construcción no se limita solo al propio sector de la construcción, sino que abarca una serie de eslabones asociados con el ciclo de vida de una obra. Me refiero a fabricación, me refiero a diseño, me refiero a construcción, me refiero a promoción, me refiero a explotación. En ese contexto de integración, en ese contexto de interrelación, podemos hablar de que en Euskadi la industria de la construcción estaría formada por más de 21.000 empresas, 21.100 empresas, con una facturación de alrededor de 16.870 millones de euros. La peculiaridad en este contexto es que en el entorno del 96% de estas empresas estarían por debajo de 9 trabajadores, de lo cual se deduce la extraordinaria atomización del sector. En ese sentido, por tanto, es recordar nuevamente la relevancia del sector en términos de tejido empresarial, pero las peculiaridades que tiene el sector de la construcción. Y traigo a colación estos dos datos por lo mismo que decía antes, por la dificultad que a veces tenemos de conocer esa visión de conjunto y que en ocasiones en un universo
tan complejo, tan extenso y tan variado, resulta difícil a veces sacar esa foto de conjunto y a veces extraemos a consecuencia de experiencias concretas una realidad de sector que puede no ser ajustada. Dada la interrelación del sector con el resto de la economía, si podemos considerar que la contribución directa del sector de la construcción al PIB de Euskadi estaría en el 5,9%, casi el 6%, con una representatividad en términos de empleos del 6,2%, es decir, del orden de 60.000 trabajadores, esta realidad directa, puesta en relación con el resto de la economía, nos lleva a que la contribución puede estar en el entorno del 10% del PIB y un alcance en términos de empleo del 11%. Por lo tanto, nos parece importante no desaprovechar la ocasión de hablar en un foro como este para reforzar un poco esa idea de relevancia, de impacto, de trascendencia, que sin duda en este foro seguro que se conoce, pero inevitablemente desde la parte que me toca me parece inevitable recordar. Y nuevamente, y de manera recurrente, lo digo porque, como digo muchas veces, la aproximación al sector es muy subsectorial y no de conjunto. Por otra parte, la industria del sector de la construcción, a través principalmente de las empresas fabricantes de materiales, contribuye a aumentar el superávit por cuenta corriente en Euskadi en un 8,5%. Y una cuestión que me parece muy relevante a tener muy en cuenta, que en ocasiones no la hemos medido del todo, que es el retorno fiscal, la recaudación fiscal, el retorno impositivo que genera el sector de la construcción, que puede estar en el entorno de los 1.448 millones de euros en el sector como consecuencia de la suma de las cantidades derivadas del ICIO, de impuesto de sociedades, IRPF, cotizaciones sociales, etc. Por cada euro recaudado directamente por la construcción se generan 2,2 de contribución tributaria en Euskadi. Y la recaudación total del impuesto de sociedades generadas por la construcción es equivalente al 9,8 de la recaudación directa del impuesto de sociedades de Euskadi. Estos datos, que insisto, son probablemente conocidos en este foro más que en ningún otro, no podemos dejar de decirlos en un momento en el que estamos midiendo muy bien quiénes pueden ser los actores que nos ayuden a salir del momento en el que estamos. Y, desde luego, un sector que transmite, que manifiesta y que acredita estos datos probablemente debería de ser considerado como uno de los sectores que mejor pueda traccionar de ese momento tan desconocido, tan agitado y tan incierto en el que todavía estamos, pero del que queremos y creo que podemos salir. Bien, si este sería un poco el dato de referencia, el contexto, la foto que, como digo, nos gustaría trasladar, ¿de dónde veníamos, ¿no? ¿De dónde veníamos? Hay una cuestión que es inevitable traer también aquí, a este foro de reflexión. Creo que es un lujo poder dedicar 2 días a esto. Veníamos de, inevitablemente, recordar la crisis del 2008. El sector, entre el 2008 y el 2015, prácticamente había perdido la mitad de su tejido empresarial y había perdido la mitad del empleo. Esto hace pensar que el 2015 no estaba tan lejos. Y aunque es cierto que en los años 2016, 17, 18 y 19 el sector estaba en crecimiento en términos de volumen, en términos de empleo, a veces queríamos, sobre todo en los primeros años, 16, etcétera, queríamos, posiblemente por un anhelo muy reconocible y muy loable, considerar que el crecimiento que empezaba a apreciar el sector de la construcción era consecuencia de que se estaba recuperando. Evidentemente, cualquier crecimiento era bien recibido, pero viniendo de los años 2008 a 2015, que en 2016 hubiera un crecimiento del 1,9, en 2017 del 2,4, estos son datos de Guipúzcoa, o del 2018, que ya sí despunta con un 7,8, eran positivos, pero de alguna forma estaban ayudando al sector a reubicarse del bofetón que se llevó entre el 2008 y el 2015. En ese sentido, y como digo, y esto yo me refiero a datos de Guipúzcoa, pero que no se alejan demasiado de lo que pudo ser la realidad de Vizcaya y de Álava, el sector de la construcción fue el más destacado, me refiero al año 2018, en crecimiento con un 7,8, contando que el empleo aumentaba el 3,3. En ese momento, la construcción, que pesaba en el PIB el 5,9, pasó al 6,2, por lo tanto, era evidente que el crecimiento enseguida empieza a traccionar
Y relacionado con los datos que he dado al principio, que el sector de la construcción empiece a activarse, empieza nuevamente a generar los números que me refería al principio. En ese sentido, los afiliados también subieron, como decía, un 3,3, y había una previsión de crecimiento en el 18 para el 19 del 3%. Bien, en el año 2019, con esa previsión de crecimiento entre el 3 y el 4 y del empleo del 3, también hacíamos una previsión hacia el año 20, allá quedó, entre el 2,5 y el 3,5 y el empleo entre el 2 y el 2,5%. Por lo tanto, una senda de crecimiento que se materializaba entre los años 16 a 19, que nos llevaba a pensar que el 20 también iba a ser bueno y, efectivamente, pues como todos conocemos, aquello terminó en que las previsiones del 19 se superaron, pero llegó el 20 y las previsiones del 20, efectivamente, en ningún caso se materializaron, entre otras cosas porque el impacto, al menos en Guipúzcoa, fue del 6%. Por lo tanto, una foto en la que yo creo que nos conviene ubicar en torno a la relevancia del sector, un sector que venía muy castigado, que se estaba empezando a recuperar, que tiene una serie de capacidades que tenemos que reconocer y que, llegado el 2020, nos plantea un entorno de absoluta confusión. Esto, evidentemente, ha sido una realidad compartida con el resto de sectores, pero compartiremos en esta sala probablemente que el año 2020 en el sector de la construcción fue especialmente confuso porque no sabíamos muy bien si se podía continuar todo, si se podía continuar nada, si se podía continuar parte, hasta el punto de que incluso en el entorno asociativo dio lugar a diferencias de criterio. Había quienes entendían que el sector de la construcción debía de parar en seco y quizás estábamos otros quienes entendíamos que había que valorar muy bien la naturaleza de las obras a los efectos de poder continuarlas o no, porque mejor que nadie en este grupo se sabe que no es lo mismo una excavación a cielo abierto que la rehabilitación de un baño en el cuarto D de una vivienda. Pero toda esa confusión nos llevó, sobre todo en el primer semestre del 2020, a no saber muy bien cómo continuar. Pero afortunadamente, y en ese sentido, aunque la realidad ha sido compartida igualmente que en otros sectores, el sector de la construcción, de alguna forma, ha podido seguir traccionando y ha podido afrontar un 2021 con unas expectativas de trabajo, yo creo que en ese sentido, bastante interesantes. No sé qué adjetivo poner, pero desde luego las expectativas en ese sentido son muy buenas, de tal manera que quizás podríamos recuperar aquella progresión que se venía materializando entre el 2016 y el 2019, a pesar de las enormes dificultades que ha habido en el 20. No obstante, nos encontramos ante una situación un poco paradójica en este año 2021 especialmente. Las expectativas de trabajo son buenas, pero afloran sobre la mesa problemas que ya estaban y problemas de nuevo cuño. En el primero de los casos se agudiza un problema que ya se estaba dando y que es consecuencia de la crisis del 2008 al 2016, que es la falta de personas. El sector de la construcción está viendo, es una realidad genérica, es una realidad general, pero verdaderamente el sector de la construcción está empezando a encontrar serias dificultades para encontrar personas que quieran dedicarse al sector de la construcción. Personas que probablemente se fueron en el año 2008 a 2015, que no volvieron, y personas que tuvieron que incorporarse al sector, pero que no encontraban el atractivo suficiente para incorporarse en aquel momento y que en este momento en el que hay un incremento de la actividad, pues denota y genera pues que tenemos verdaderamente un problema de personas. Eso también se traduce en la falta de subcontratas, eso se traduce en el incremento de costes y esa es de alguna forma una situación que viene ya derivada del periodo anterior, pero que de alguna forma se está agudizando en este momento. Por otra parte, ya traíamos una realidad que acompaña al sector y es que no siempre las bases de precios con los que se hacen los proyectos tienen la debida actualización. Si a eso le sumamos la extraordinaria importancia que se le da al precio,
pues tenemos un cóctel que ya venía, que no se ha resuelto y que, en todo caso, se está agudizando. Y se está agudizando, además, por una cuestión que esta sí que es sobrevenida, que es el incremento de los precios de las materias primas. Ayer, creo que era, la Confederación Nacional de la Construcción emitía un informe relativo a esta cuestión y venía a decir que el 75% de las empresas se están viendo afectadas por esto y hasta el 40% está teniendo que resolver los contratos como consecuencia de la ruptura del equilibrio económico derivado del incremento de estos costes que no se pueden repercutir al cliente, sea privado, porque pueden no estar en condiciones de admitir ese incremento en el contexto del contrato que tiene firmado, sea cliente público, que bien porque la revisión de precios quedó como quedó, o bien porque la Ley de Contratos del Sector Público restringió las capacidades de contemplar estos supuestos, hace que los equilibrios económicos se rompan y, en ocasiones, la viabilidad de esos contratos sean imposibles. Sobre la base, además, de que el contrato de obra, no olvidemos que es un contrato de resultado, es decir, es un contrato que tiene como vocación empezar y terminar en un determinado plazo, por lo tanto, no tiene una vigencia indefinida, como pueden ser otras actividades en las que esos baches se pueden ir compensando. Y esa realidad sobrevenida, sumada a la primera, de alguna forma genera un escenario un poco extraño y un poco penoso en cuanto a que hay expectativa de trabajo, hay voluntad inversora, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, pero esa expectativa de trabajo, de alguna forma, se está viendo empañada, se está viendo, de alguna forma, desdibujada con ese impacto colectivo de la falta de personal, la falta de subcontratas, el incremento de costes, la insuficiente actualización de bases de precios, el excesivo valor al precio como criterio de adjudicación, sumado a estos elementos del incremento de materias primas que está rompiendo el equilibrio del contrato. Esto me gusta ponerlo de manifiesto porque, de alguna forma, nos va a llevar a tener que hacer reflexiones un poco de fondo para ver cómo lidiamos con todas esas variables y que el ánimo inversor y que las necesidades que nuestra sociedad pueda demandar y que se puedan materializar a través del proceso constructivo verdaderamente se puedan llevar a buen término. Otras cuestiones que no puedo dejar de decir que de alguna forma están influyendo bastante es un incremento de la tramitación administrativa. Esto no lo cuestiono si es bueno o si es malo, pero como hecho objetivo quiero transmitir que en ocasiones puede condicionar la necesaria dinamización del sector. Es decir, podríamos encontrarnos con empresas que tienen carga de trabajo, pero que como consecuencia de no poder llevar a buen término o en el tiempo necesario esa abundante y cada vez más prolija tramitación administrativa, pues ese dinamismo se pierde. No quisiera parecer un cenizo, porque verdaderamente creo que estamos en un momento esperanzador y, sobre todo, porque quiero acabar diciendo que el sector de la construcción puede ser uno de los verdaderos tractores de la salida del momento en el que estamos. Pero me parece muy importante que una vez que pudiéramos considerar eso, que es así, se tuviera en cuenta cuáles son las variables que están condicionando para que eso, que creo que es posible, no se pueda llegar a hacer con la velocidad o con la determinación que podemos hacerlo, salvo que lo atajemos en aquello que podamos, porque me cuesta a veces ver cuál puede ser la razón por la que la madera haya subido el 168% o el cobre. Bueno, pueden ser variables en las que a lo mejor no tenemos influencia, pero en otras sí, Y una cuestión que no quisiera dejar de decir también en este momento es una cierta inquietud que nos suscita la materia de la rehabilitación. En concreto, el 5 de octubre salía un Real Decreto en virtud del cual se impulsa de manera urgente la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con unas medidas muy ambiciosas que nuevamente, y en este capítulo, en este subsector de rehabilitación, nos llevan a pensar que hay una expectativa de trabajo muy interesante. Muy interesante no solo para el sector, sino también para aquellos que vayan a promover esas obras, que se vayan a ver
beneficiados de los objetivos que pretenden esas obras, incremento del confort, eficiencia, etcétera. Es decir, son beneficios colectivos que me parecen muy interesantes. Pero ahí nos surgen algunas dudas, es decir, nos surge la duda de si tendremos o no tejido empresarial suficiente y suficientemente capacitado para abordar esa cantidad de obras que parece que van a surgir. Si el promotor de esas obras, que en muchos casos son comunidades, disponen del conocimiento suficiente como para saber distinguir entre las empresas que puedan llevar a buen término esas obras y las empresas que no lo vayan a hacer, y que además de no llevarlo a buen término, van a probablemente empañar la imagen del sector de la construcción que muchas veces tanto cuesta poner en valor. Nos parece que puede ser preocupante también las dinámicas que han existido hasta ahora, al menos como consecuencia de la suma del resto de factores, de que la adjudicación sea solo y exclusivamente a precio como consecuencia de no comparar las mismas cosas. Entonces, en ese sentido, nos sugiere, o yo creo que es una invitación, a que entre todos hagamos pedagogía para que esa expectativa de trabajo tan ambiciosa que puede llevar a la sociedad a incrementar sus niveles de confort, a incrementar sus niveles de eficiencia, verdaderamente se hagan con aquellas empresas que puedan llevar a buen término esos objetivos. Y eso va a requerir la colaboración de otros agentes para comprobar efectivamente cuáles son empresas que pueden hacer eso bien y cuáles son empresas que al calor de la oportunidad van a surgir y, más allá de generar un descontento y una insatisfacción en aquellos promotores que o desconocen la materia o no ponen el interés suficiente para tomar conciencia de su propio papel como promotores, puede dar lugar a un deterioro de la imagen del sector por la vía de un subsector. Por lo mismo que decía antes, que a veces las lecturas subsectoriales nos llevan a lecturas generales que no siempre se ajustan a la realidad y a veces no ponen en suficiente valor los extraordinarios profesionales, las extraordinarias empresas que tenemos en Euskadi, que tienen capacidad más que suficiente para hacer prácticamente cualquier obra de cualquier naturaleza que se proponga. Y en ese sentido, y por terminar con un mensaje, como no puede ser de otra forma, positivo, porque frente a la expectativa de trabajo, todos los problemas que he citado son variables que habrá que acometer, pero desde ese propósito de acometer todo eso, me gustaría terminar recordando un poco cuáles pueden ser las aportaciones del sector para que verdaderamente salgamos de esto, ¿no? Yo creo que, volviendo un poco al inicio, creo que queda fuera de duda su aportación al PIB, su capacidad de generar empleo rápidamente. Otra cosa es que tengamos los problemas que tenemos, pero su capacidad de generar empleo de diversa cualificación. Esta es la oportunidad que también surge el sector. Evidentemente, con un gran efecto multiplicador, con una contribución, un retorno impositivo muy importante y que, de alguna forma, nos puede llevar a todos a confiar en que el sector puede ser, insisto, uno, no solo, pero sí uno, de los que pueda llevarnos a retomar una normalidad en términos económicos, pero en todo caso, y sí que invito, y en ese sentido la invitación lleva al ofrecimiento del entorno asociativo de Euskadi, del sector de la construcción, a ver cómo podemos abordar esos problemas o esas variables que pueden impactar bastante y que pueden comprometer la verdadera aportación del sector. No obstante, y por terminar, me gustaría poner de manifiesto la capacidad de adaptación que ha demostrado el sector de la construcción a lo largo de los años y esa capacidad de adaptación, junto con los profesionales, la experiencia constructiva, la solvencia técnica y el conocimiento que hay del sector y la materia, seguramente nos podrá ayudar a que ese propósito y esa expectativa de trabajo pueda llegar a buen término. Eskerrik asko.